Vamos a hacer un recorrido por uno de los capítulos que deben llamar nuestra atención en los últimos días de la historia de la humanidad. El libro El deseado de todas las gentes, la sierva del Señor menciona que las últimas horas o los últimos días, la última semana de la vida de Jesús en la tierra y sus palabras deberían llamar la atención del estudio de los siervos del Señor o de la iglesia en estos últimos días. Y entonces vamos al libro de San Mateo, el capítulo número 24. San Mateo, el capítulo número 24. En el contexto de la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La pregunta va enfocada en dos grandes direcciones. Primero, ¿cuándo serán las cosas de la destrucción del templo, la caída del templo o la destrucción de Jerusalén? Y eso les preocupaba, les resonaba en la mente a los discípulos que iba a llegar ese día de la destrucción del orgullo y de la belleza del templo de Jerusalén. Pero luego le unen la pregunta a Jesús en dos dimensiones generales. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O se traduce también como el fin del mundo. Jesús le mencionó algunas cosas importantes. Primero dice, mire que no los engañen. O sea que la primera gran preocupación de Jesús es el engaño en estos tiempos finales de la historia. El engaño que circula por doquier, la falsa noticia, la falsa predicación, el falso evangelio, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos líderes, etcétera, etcétera. Pero luego Jesús le dijo, mirad que no os turbéis, porque la turbación, el turbarse, es un grave problema de la gente hoy en día. La gente muere más por problemas psicológicos hoy en día, por temores, por miedos, que por enfermedades 100% dichas. La depresión, la ansiedad, son cosas que están llevando a la gente a la tumba, a la enfermedad, trae otro tipo de enfermedades. Y al final Jesús fue claro cuando dijo, mirad que no os turbéis. O sea, no vivan con miedo. Las cosas que van a suceder de una u otra manera van a suceder. Por lo tanto, el temor es una advertencia que Jesús hizo. Pero quiero hablarles del versículo 31, porque antes del versículo 31 la Biblia habla de la tribulación. También habrá gran tribulación en los días finales de la historia. Pero el versículo número 31 de San Mateo dice lo siguiente. Mateo 24, 31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Ustedes han escuchado, o hemos escuchado en infinidades de veces, la palabra todos somos cristianos. Y todos los cristianos vamos a ir al cielo y vamos a recibir la herencia eterna. Y algunas personas dicen, Dios nos ama a todos por igual, y tienen razón. Pero decir servimos al mismo Dios y Dios al final nos va a salvar a todos, va en contra de lo que Jesús está mencionando en el versículo 31. Porque el versículo 31 habla acerca de un grupo de escogidos entre medio de la humanidad. Un grupo de escogidos, dice el versículo, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará
a sus escogidos de los 4 vientos o de las 4 vientos de la tierra. Eso significa que Dios trabaja con un grupo de personas escogidas para el reino de los cielos. Que Dios trabaja con un equipo de personas o un remanente de los fieles que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Y es ese grupo de escogidos los que Jesús manda a recoger, a separar, a juntar en ocasión de la segunda venida. El libro de San Juan, el capítulo número 12, capítulo 1, versículo 12. San Juan, el capítulo 1. Y el versículo número 12, Jesús dijo lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, cuando entendemos San Juan capítulo 1 y el versículo número 12, significa que Dios tiene un grupo de escogidos seres humanos a los cuales le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Jesús no está diciendo en el capítulo 1 y el versículo 12 que toda la humanidad son los hijos de Dios y los escogidos. Porque si así fuera, entonces Dios no tuviese moral para salvar a unos y para dar perdición a otros, o para permitir que otros se pierdan. Y Dios no hablara entonces de escogidos, Dios no hablara de un grupo de personas seleccionadas a los cuales Dios viene a juntar y a recoger cuando Él venga. Ese contexto de escogidos y ese contexto de hijos de Dios se menciona aquí y vamos a dividirlo en 2 secciones muy importantes. Primero, el versículo dice: a los que le recibieron. La pregunta es: ¿y qué es recibir a Jesús? ¿Qué significa recibir a Jesús? ¿Qué implica ese recibimiento? ¿A qué se refiere la Biblia? ¿O a qué se refirió Jesús cuando dijo a los que le reciben? Recibir a Jesús es hacerlo Señor de nuestra vida. Recibir a Jesús en el corazón es dejarse guiar por Él. Recibir a Jesús en el corazón es hacer la voluntad de Él, es entregarle a Él el control total de mi vida. Eso es recibir a Jesús. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestra vida cambia, nuestra vida gira en torno de la belleza, del carácter y de la perfección de la vida de Cristo Jesús. Eso es recibirlo. Porque no solamente es hablar con palabras sin un compromiso con Dios. El libro de Lucas, el capítulo número 6 y el versículo número 46, el Señor Jesús mencionó una diferencia entre solo mencionar el ser escogido y aceptar a Jesús. El libro de Lucas, el capítulo 6 y el versículo 46 dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, recibir a Jesús no es solamente expresarlo con los labios, no es solamente mencionarlo y tomar como base cuando el apóstol dijo: si confesar a Jesús con tu labio serás salvo. Hay muchas otras cosas que implican el seguir a Jesús, el recibir a Jesús. Y entonces recibir a Jesús significa la obediencia total a hacer su voluntad en mi vida y una vida cambiada, transformada por la gracia y el poder del Espíritu Santo. O sea que recibir a Jesús significa cambio, significa transformación, significa una forma diferente de pensar, de actuar y hacer las cosas. El Salmo 40 y el versículo número 8, el salmista David, que es uno de los grandes exponentes de la relación con Dios, de la obediencia y de la belleza de la ley de Dios, lo expresó de la siguiente manera: hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para David, el ser cristiano es hacer la voluntad de Dios. Para David, el recibir a Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente significa hacer la voluntad plena de Dios en nuestro diario caminar. Entonces, cuando la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, está diciendo a todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
a todos los que hacen la voluntad agradable de Dios, santa y perfecta en la obediencia de su ley, a eso le llama el Señor los escogidos o los hijos de Dios. Y la sección número 2, a los que creen en su nombre. Hermanos, ¿qué es creer en el nombre de Jesús? ¿Qué significa creer? El libro de Marcos, el capítulo 16 y el versículo número 16, fíjese bien lo que Marcos va a mencionar, que es la creencia en Dios, el acto, la acción que hace el ser humano cuando cree en Jesús. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 dice lo siguiente: Marcos 16, 16, el que cree y sea bautizado será salvo. Imposible aceptar, recibir, creer en Jesús. Imposible creer en Jesús sin llegar a las aguas del bautismo. Es imposible. O sea, la creencia en Jesús, la evidencia principal que una persona ha creído en Cristo no es golpearse el pecho en la casa o abrir la Biblia y dormir con la Biblia de cabecera. La evidencia principal que una persona ha creído a Jesús es que va a las aguas del bautismo. Es la evidencia principal que usted ha creído en Cristo Jesús. Si una persona no se bautiza, no puede decir, escribir, exponer, creer que ha aceptado o que cree en Cristo solamente porque creo que Jesús existe. Tengo que haber una acción en mi vida, y Marcos es claro: el que cree en su nombre va y pide el bautismo. Entonces, la manera que nosotros damos evidencia que hemos creído en Cristo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, es que hemos entregado nuestra vida a través del bautismo. Y un bautismo reflejado en Romanos 6, que es el bautismo que la Biblia menciona. Ahora, hermanos, el bautismo de un cristiano es el nacer de nuevo, es el reconocimiento de mi indignidad como ser humano y como pecador, es reconocer que soy necesitado de Cristo, porque escribir que yo soy cristiano, comentar que yo soy cristiano, decir que yo soy cristiano solamente porque creo que en algún lugar Dios existe, no es el concepto de ser escogido y de llegar a ser hijo de Dios. Por lo tanto, para pertenecer al pueblo escogido de Dios, tengo que creer en Jesucristo y aceptar a Jesucristo en mi vida como el Señor y amo de las cosas que yo realizo. Entonces yo puedo decir, soy parte de los escogidos del Señor. ¿Y qué significa entregar mi vida a Jesús a través del bautismo? Nacer de nuevo, reconocer mi dignidad, participar de los sacrificios de Cristo, aceptar que Cristo murió en la cruz por mis pecados, creer en su muerte, en su resurrección, y que mi vida sea transformada por la gracia del Espíritu Santo. Eso significa creer. Ahora volvamos a nuestro texto del remanente. Entonces, para creer en Jesús, voy a repetir lo que dije: para creer en Jesús necesito entregar mi vida a través del bautismo. Estamos hablando de los escogidos, ¿verdad? Para ser un escogido de Dios, yo tengo que ser un hijo de Dios. Para ser un escogido, yo tengo que ser hijo. ¿Y a quienes les dio Jesús el derecho de ser hijos? A los que creen en su nombre y a los que aceptan a Jesús como su Salvador. Esto nos va a llevar, hermanos, a un segundo plano. La pregunta es: para ser salvo, para recibir la salvación, la pregunta es: ¿necesito ser miembro de la iglesia? ¿O esos son inventos humanos? Para recibir la salvación, para ser salvo, ¿necesito ser miembro de la iglesia? ¿O eso es invento? Y algunos se atreven a decir: bueno, es que la iglesia los quiere para que le lleve dinero, la iglesia los quiere para que lleve ofrenda, la iglesia los quiere para que lleve los diezmos, la iglesia los quiere para ganar seguidores. Pero la gran pregunta es: para ser escogido, para ser miembro de los escogidos, para ser parte de los hijos de Dios, ¿necesito ser de la iglesia? ¿O puedo en mi casa ser escogido? ¿Qué dicen ustedes, hermano?
Y ahí es donde quiero compartir con ustedes hoy, porque la Biblia dice que cuando suene la trompeta final, Dios va a mandar a sus ángeles a recoger no a todo ser humano que habita en la tierra. Dice Mateo 24:31 que cuando suene la trompeta, Jesús va a mandar a sus ángeles exactamente a recoger a los escogidos. ¿Y esos escogidos quiénes son? Son los hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios quiénes son? Vamos a la Biblia entonces, el libro de Mateo, el capítulo número 16 y el versículo número 18. Mateo capítulo 16 y el versículo número 18 menciona la inauguración que Jesús hace de la iglesia y cómo Jesús instituye la iglesia en el libro de San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18. Y las funciones, si Jesús instituyó la iglesia y Jesús le dio a la iglesia la potestad de atraer miembros, la potestad de inscribir los salvados, de inscribir los que aceptan a Jesús, la iglesia tiene una grandísima responsabilidad y un tremendo rol que cumplir a la hora de salvar a los escogidos, o a la hora que Dios cuente a los escogidos. Entonces el libro de Mateo capítulo 16 y el versículo número 18 dice la palabra de Dios así: y yo también os digo que tú eres Petro, y sobre la Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatada en los cielos. Ahora, hermanos, en el contexto de la inauguración de la iglesia que Jesús está haciendo, en el contexto de la organización, de la misión de la iglesia, la organización que Jesús está haciendo de la iglesia, le está diciendo algunas verdades fundamentales. Número uno, la iglesia está fundada en Cristo, la roca de los siglos. La iglesia está fundada en Cristo, la roca de los siglos. Número dos, la iglesia tiene la potestad. La iglesia tiene la responsabilidad, la iglesia tiene el cometido, la misión de llevar el evangelio o las llaves del reino a las personas, para que las personas por ese medio de la iglesia lleguen a los pies de Cristo Jesús. Y verdad número 3, lo que la iglesia reciba será recibido en el cielo, y lo que la iglesia no reciba será no recibido en el cielo. Por lo tanto, la organización de un cuerpo de personas cristianas como iglesia es tan bíblica como es la Biblia misma. La organización de la iglesia como un centro de adoración, de formación, de capacitación, de instrucción espiritual, la iglesia es tan vital en el plan de salvación como la predicación del evangelio. No se puede predicar el evangelio al aire y que la gente crea en su casa sin ir a la iglesia para ser atado su nombre a los libros del cielo. Y el versículo dice lo siguiente, que es a lo que quiero llegar. El versículo número 18 de Mateo 16, 18. Dice el verso número 18: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré las iglesias. ¿Así dice? Mi iglesia. Mi iglesia. Ese contexto posesivo de decir, esta es mi iglesia, está diciendo, esta es mi familia. Nosotros, hermanos, nos consideramos familia todos, los miembros de la iglesia. Y nosotros decimos que somos familia. Es más, en la iglesia nos decimos hermanos, hermana, hermano, hermanito y hermanos. Somos familia espiritual. Amén. Pero la sangre suya no es la misma mía, porque somos de diferentes estratos, núcleos familiares, grupos, porque somos la misma sangre de Adán y Eva. Pero ya cuando estamos en un núcleo más cercano, nosotros decimos, mi familia es esta. Yo, como una persona casada con mi esposa, tengo mi familia, y para mí mi familia somos 4. Mi familia, mi núcleo familiar, mi esposa, mis 2 hijas. Esa es mi familia. El hermano
aquí también igual, usted tiene su familia, esa es su familia, por esa lucha, por esa vela, por esa trabaja y por eso se compromete. Y todos vamos haciendo esa es mi familia, por la cual yo debo velar, yo debo cuidarla, yo debo trabajar, debo esforzarme. Bueno, la Biblia dice que Dios tiene una familia que le llama iglesia. O sea, Dios tiene una iglesia que le llama familia. Y el versículo dice que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Significa, hermanos, que un remanente forma los hijos de Dios y que un remanente de hijos de Dios son los escogidos del Señor. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. En el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo número 4, el apóstol Pablo va a continuar con el concepto de una familia, de un grupo, de un escogidos, de un grupo de personas separadas. Y el libro de Efesios, el capítulo número 4 y el versículo número 4, la palabra del Señor dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 4. Un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia no dice los cuerpos. La Biblia dice un solo cuerpo. O sea, para que haya escogido, tiene que haber un pueblo. Y ese pueblo es la iglesia del Señor. Y esa iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Pero Cristo no tiene varios cuerpos regados en el mundo. Cristo tiene una iglesia que pregona el evangelio eterno para salvación y vida eterna. Una sola iglesia. Y ahí se nos quitan varias ideas. Que todos somos cristianos, que todo el que crea nada más solo es creer, que unos creen una cosa y otras son otras, pero Jesús es el mismo, Dios es el mismo. Y Dios no cambia, es inmutable. Pero Dios tiene una iglesia, mi iglesia. Dios tiene un cuerpo, mi cuerpo. Y en Colosenses capítulo 1, ya que estamos ahí cerca, menciona lo siguiente. Colosenses, el capítulo número 1 y el versículo número 24 dice lo siguiente. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y yo no me imagino a Cristo con una cabeza y un montón de cuerpos pegados alrededor, cada uno creyendo cualquier cosa diferente. El cuerpo debe ir donde va la cabeza. Y si la cabeza es Cristo, entonces el cuerpo va donde Cristo va. Si la cabeza es Cristo, entonces la iglesia hace lo que Cristo hace. Si Cristo es la cabeza, entonces el cuerpo adora a Cristo como Cristo adoraba. Y esa es la iglesia. Ahora San Juan 4:24, un versículo muy conocido, dice lo siguiente: la iglesia adora a Dios en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu es lo que estamos haciendo hoy acá. Porque Dios físicamente aquí no está, está en espíritu, pero Dios tiene la verdad. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la iglesia del Señor, vamos a verlo de una manera sencilla y al punto, las características bíblicas de la iglesia amada del Señor Jesús, aquella por la cual dio su vida y se entregó a sí mismo, como dijo Pablo. Y quiero mencionarles 5 características de la iglesia, que es los escogidos, que es el pueblo, que es el remanente, que son los hijos de Dios en la tierra. Número 1, Primera de Timoteo, el capítulo número 3 y el versículo 15, dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Para qué si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo? Luego dice, columna y baluarte de la verdad. Sabemos que es una columna, ¿verdad? La que sostiene. Entonces la iglesia es la columna que sostiene la verdad en su mano. Y la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. La verdad es verdad desde el Génesis. La verdad es verdad desde antes de la creación. La verdad, porque Cristo dijo, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libre. O sea, Cristo es la verdad. Y la verdad no cambia. También la Biblia dice, tu ley es la verdad, dice el Salmo 119. El Espíritu Santo es la verdad. O sea, la iglesia está comprometida, el remanente, los escogidos a los cuales Jesús va a mandar a los ángeles a levantar. Esos escogidos tienen el deber, tienen la responsabilidad de predicar la verdad en el mundo, aunque eso represente la vida o la sangre. Hablar de la verdad. Usted no puede pretender que la iglesia habla otra cosa contrario a lo que habla Jesús. Que la iglesia hace otra cosa contrario a lo que la Biblia dice. La tarea fundamental del remanente, la tarea fundamental de los escogidos, la tarea fundamental de los hijos de Dios es predicar la verdad a través de los siglos, porque la verdad nunca cambia y la Biblia no tergiversa la verdad en ninguna parte. Lo que es verdad es verdad. Entonces la primera característica de los escogidos es que deben predicar la verdad. Y la verdad solemne es la ley de Dios. Número 2. Primera de Juan capítulo 2. El versículo 3 y 4. Primera de Juan 2, 3 y 4. Menciona de una manera tan clara lo que a Dios le agrada. Y como la iglesia es el cuerpo, le agrada la cabeza, le agrada también al cuerpo. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y cámbiale la frase ahí para mientras si quiere. Y en esto sabemos que somos los escogidos. Y en esto sabemos que somos el remanente. Y en esto sabemos que somos su iglesia. En que si guardamos los mandamientos, le conocemos a Él. O sea, conocer a Jesús es guardar los mandamientos. El versículo 4 advierte: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Desde aquí Juan separa muchas corrientes, no el pastor ni la iglesia, sino el apóstol y la Biblia, cuando separa del remanente, cuando separa de los escogidos, cuando separa de los hijos, cuando separa de la iglesia a aquellos que no obedecen los mandamientos de Dios. Y desde ahí queda separado un gran número de cristianos del mundo porque no guardan los mandamientos de Dios. Y ahí está escrito. Entonces el versículo dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí hay un conflicto y hay mucho tema para hablar, porque la gente dice: mire, es que los mandamientos es toda la Biblia. Es que los mandamientos son dos: ame a Dios y ame a las personas, y ya está listo. Pero el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. ¿Sabe, hermanos? Hay personas que dicen: mire, si yo guardo los mandamientos, pero cuando llegan al sábado, el sábado era para los judíos, sigamos con el quinto. La gente le dice: dígamelo, y empiezan a decirle: mire, esto, 1, 2, 3. Cuando llegamos al cuarto, acuérdate del sábado, no, ese era para los judíos, sigamos con el quinto. Y entonces, ¿cómo reponemos el cuarto? Y algunos lo han repuesto fácil. En vez del cuarto mandamiento que dice acuérdate del sábado, dicen acuérdate de la fiesta, y ya lo arregló. Pero, hermanos queridos, recuerden que la iglesia está comprometida a no acomodarse a lo que el mundo dice, sino a acomodarse y a cumplir la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, número 2, característica número 1, dije que la iglesia está comprometida a sostener y defender la verdad. Característica número 2, la iglesia guarda los mandamientos del Señor tal como están en el decálogo que se le dio a Moisés en el libro de Éxodo. De esa manera se identifica grande la identidad de la iglesia. Tercero, Apocalipsis capítulo 19 y el versículo número 10. Apocalipsis 19, 10. La tercera característica de la iglesia que el Señor ama, que el Señor defiende y que el Señor fundó. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia profética. Predicamos el evangelio, es cierto, pero la iglesia del Señor es una iglesia que surge proféticamente en los tiempos establecidos en la palabra de Dios, de las 2300 tardes y mañanas, y todos los eventos que se dan en el contexto de las 7 iglesias de Apocalipsis. La iglesia del Señor no es un antojo humano. La iglesia del Señor no es porque yo me peleé con el otro y voy a hacer mi iglesia, que esta es la del Señor. No, la iglesia del Señor surge porque es una iglesia profética que ha de caminar a través de la historia, a través de los suburbios, a través de las tormentas, de las tempestades, a través de las olas, de las oscuranas. La iglesia del Señor prevalecerá porque es profética, porque Dios la dirige desde el inicio hasta el final. La iglesia no es un invento de un ser humano. Es una iglesia profética. Número 4. Éxodo 20, 12 y 20. Habla de una identidad indiscutible de la iglesia del Señor. Una identidad indiscutible. Ezequiel 20, 12 y 20 dice: y les di también mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. Ahora, hermanos, si despreciar los mandamientos de Dios separa un gran número de creyentes con la iglesia remanente del Señor y los escogidos, el sábado termina de poner una barrera entre medio. Porque dice la Biblia que el sábado es la señal distintiva de quiénes son los escogidos. El sábado es la señal distintiva desde el Génesis. Cuando en el libro de Génesis el Señor dijo, santificó, bendijo y descansó el sábado y lo dio por señal entre el pueblo de Él a través de la historia. Y Ezequiel dice que el sábado es la señal distintiva entre el pueblo de Dios y ellos, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis días sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando el Señor dijo, voy a mandar a los ángeles a sacar a mis escogidos, está hablando de la iglesia que sostiene y defiende la verdad. Está hablando de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Está hablando de la iglesia que es profética. Y está hablando de la iglesia que guarda el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y eso, escrito está. No hay mayor discusión en cuanto a esa realidad. Y número 5, Apocalipsis capítulo 14. Y el versículo 6 y 7, la quinta distinción de la iglesia del Señor. Porque el mundo hoy está confuso y vive confuso. Pero Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y la distinción número 5, la iglesia del Señor predica el evangelio eterno. El evangelio no ha cambiado con el tiempo. El evangelio no ha cambiado con el deseo de las personas. El evangelio no ha cambiado por lo que a mí me gusta, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el evangelio es Jesucristo, no cambia. Ahora, hermanos queridos, qué agradable es y refrescante es saber que Dios tiene una iglesia. Una iglesia muy bien identificada por la Biblia. Tantas personas en tanto error, tantas personas diciendo Dios me dijo, Dios me habló, cuando eso no es la seguridad es la Biblia. Que una gente diga Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me eso no es autoridad. La autoridad es lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Saben, hermanos queridos,
según algunas estimaciones del año 2020, se cree que hay 4.200 creencias o religiones formales en el mundo, diferentes. 4.200 más las tantas que han ido desapareciendo cada año. O sea, el mundo está inundado de religiones. Se hizo una encuesta en el año 2020 y se sacó como resultado que el 84.4% de los habitantes de la tierra dicen que son cristianos. Oiga bien, el 84.4% de los habitantes de la tierra dicen que son cristianos. La pregunta es, ¿esa cantidad de cristianos agradan a Dios? ¿O ellos mismos se autollaman cristianos? Ese es el remanente del Señor, ya Jesús hubiera venido. Usted sabe, solamente un 15.6% no son cristianos, ya Jesús hubiera venido. ¿Cuál es el problema? Que entre más corrientes cristianas hay, más grande es Babilonia. Que entre más corrientes cristianas hay negando la Biblia, más grande se hace Babilonia. Porque Babilonia es la confusión de creencias. Hermanos queridos, vivimos en un mundo peligroso. Vivimos en un mundo complicado, vivimos en un mundo clave donde debemos tomar decisiones. ¿Es usted de los escogidos del Señor o es usted del 84.4% que creen vagamente en Jesús? La Biblia dice que cuando Cristo venga, Mateo el capítulo 21 y el versículo 22 y 23, por esa gran cantidad de religiones, esa gran cantidad de errores, esa gran cantidad de prédicas, esa gran cantidad de enviados por sí mismos, no por Jesús, esa gran cantidad de personas, profetas falsos, enseñadores falsos, que hay por doquier con un evangelio liviano y pasajero, es que Jesús escribió o mencionó esto. Mateo capítulo 21, 22 y 23. De ese 84%, ¿cuántas personas están en la verdad? O más bien, o todas son la verdad. Si todas fuesen la verdad, Jesús no hubiera dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso, hermano? Desde ahí Jesús está diciendo, no todos son mis escogidos. No todos son mis escogidos. No todos los que dicen Señor, no todos los que dicen soy cristiano, no todos los que dicen predicar, no todos los que dicen hacer milagros. Y de paso, el hacer milagros no es una evidencia que esa sea la verdad. Es la obediencia a Dios. Es la obediencia a Dios la evidencia que yo soy o que estoy en la verdad. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la peor de las grandes advertencias, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos míos, no basta ser o pretender ser cristiano. No basta. No basta ser o pretender un gran lector de la Biblia si no estoy en la verdad. Hoy día, muchas personas quieren ser cristianos y pretenden ser cristianos. Pero el que pretende ser cristiano hoy quiere poner sus propias reglas, quiere poner sus propias creencias, quiere poner su propio pensamiento, y el pensamiento humano nunca es confiable. Lo único confiable que tenemos es la Biblia. Y saben, hermanos, que la tarea, la función principal del anticristo en los últimos días es confundir a las personas con una Babilonia, es confundir a las personas para ganar un número más grande de adeptos, para que cuando Cristo venga no tengan privilegio en la vida eterna. Yo tengo un llamado de la palabra de Dios esta mañana.
a los que hemos aceptado ser del remanente del Señor, a los que ya hemos aceptado servir a Jesús en su iglesia, sosteniendo la verdad, guardando los mandamientos de Dios, observando el sábado como la ley de Dios nos manda. Yo les animo, hermanos, no desfallezcamos, no desfallezcamos, no nos desanimemos en el camino, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y aquellos hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, queremos decirles, queridos hermanos, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, no te engañes, todavía no eres de los escogidos. Si no has entregado a Jesús tu corazón, si no has entregado a Jesucristo tu vida, si no te has convertido en hijo de Dios, todavía tu salvación está en juego. Escucha la palabra del Señor, escucha la voz del ángel diciendo: salid de ella, pueblo mío. Yo quiero orar por usted también esta mañana y decirle al Señor: Señor, rogamos para que cuando los ángeles sean enviados a recoger, yo también sea de los escogidos. Yo también sea miembro de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, es profética y predica el evangelio eterno. ¿Quieres orar conmigo? Ponte de pie. Y yo quiero orar contigo. También tú que estás a través de las redes sociales, te invito, inclina tu rostro, ora con nosotros. Queremos orar contigo. Queremos pedirle al Señor que el Señor ilumine nuestra mente para ser parte de los escogidos. Cuando los ángeles lleguen, seremos levantados con los escogidos para la gloria del Señor. Querido Jesús, rogamos humildemente, hoy y siempre, danos luz, danos el colillo santo para identificar si la fe que profeso te agrada. Los que están hoy, Señor, dentro del redil, dentro de la iglesia que predica el evangelio eterno, dentro de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, dentro de la iglesia que pregona el sábado como la señal distintiva de Dios para su pueblo, dentro de la iglesia profética, dentro de la iglesia que sostiene y defiende la verdad. Ayúdale, Señor, a mantener fiel a Cristo en su mente y en su vida, y ellos ser fieles al llamado que les ha dado. Pero también pedimos, Señor, por aquellos que no conocen la verdad, aquellos que creen que aman a Jesús, pero no tienen un compromiso con los escogidos, que creen que aman a Jesús, pero no tienen un compromiso con el remanente, que no han hecho un pacto de salvación, que no han recibido a Cristo, que no han aceptado ese sacrificio. Señor, oramos por ellos hoy, para que tú les bendigas. Y aquellos que luchan en el valle de la decisión, Señor, aclara su mente hoy como el colirio, y que puedan ver la verdad y caer rendidos a los pies de Cristo y buscar la iglesia remanente que guarda los mandamientos del Señor. Amén. Quédate con nosotros, quédate con ellos en sus hogares y quédate con nosotros acá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos.